Bienvenidos jóvenes de segundo año. Para mí es un gusto volver a saludarles por este medio. Este día vamos a desarrollar la temática sobre la poesía de Antonio Machado. Esta es la pequeña agenda que vamos a desarrollar en esta sesión y vamos a comenzar por la reflexión del día de ahora. La libertad. En el mundo del arte, como en toda la creación, la libertad y el progreso son los principales objetivos. Yo quiero invitarles el día de hoy a que nunca permitan que nada ni nadie los coarte en el derecho que ustedes tienen de expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones por cualquier forma del arte que ustedes deseen. Cada uno de ustedes tiene muchas cualidades que lo ha demostrado a lo largo del tiempo en el colegio y yo los admiro por ello. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos porque han enviado unos excelentes cuentos realistas. Me han gustado mucho y los felicito por su excelente trabajo. Así que les animo a que siempre practiquen la libertad y más que todo cuando se trate de una expresión artística. Siempre es muy importante hablar sobre el contexto social, político o económico que gira en torno a la vida del autor o en torno al movimiento literario que estamos estudiando. En este caso tenemos algunas características que giran en torno a Antonio Machado y son las siguientes. En el tramo final del siglo XIX, España tiene nuevos problemas sociales como el regionalismo y el caciquismo. ¿A qué se refieren esas palabras? Se refieren al abuso de autoridad, de dominio o de poder de un grupo de personas sobre un territorio. Este abuso o este dominio era criticado por los jóvenes escritores de aquel momento. También influyó mucho en los escritores el llamado desastre del 98. Todos sabemos que con ese nombre se refiere cuando España pierde sus últimos dominios o sus últimos territorios, que serían Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y además perdió a miles de hombres de su armada en los enfrentamientos por conservar esos territorios. Entonces, tras esta derrota, se genera una gran indignación en los españoles, que los autores lo expresaron y se dividieron en dos grupos, en los modernistas y en lo que llamamos la generación del 98. Nos vamos a centrar un poco en la generación del 98 porque es la más próxima al autor que vamos a estudiar. La generación del 98 fue un grupo de autores que inicialmente comienza con Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Azorín. Se llamó el grupo de los tres, pero con el pasar del tiempo más autores se fueron añadiendo a ese grupo o a lo que se llamó la generación del 98. Fueron autores que se caracterizaron porque formaban parte de partidos de izquierda, anarquistas o socialistas. Eran muy críticos de lo que ocurría en ese momento en torno a aspectos sociales
o aspectos políticos. Fue un grupo de autores en los que predominaba el pesimismo y básicamente su interés radicaba en paisajes y en tradiciones. Particularmente admiraban a Castilla. A los dos grupos de escritores modernistas y generación del 98 se les llama escritores finiseculares o escritores de fin del siglo XIX. Recuerde esa palabra, finisecular, quiere decir fin del siglo XIX, y tenían características comunes. Por ejemplo, se da un intimismo reflexivo y antirretórico. En este caso, el estilo antirretórico sería un estilo apegado a la realidad. Hablar de todo aquello de lo que yo estoy en contra de la realidad o de lo que veo. Voy a reflexionar sobre lo que observo, sobre lo que vivo y que no estoy de acuerdo con ello. Este grupo de autores se caracterizó por ser muy pesimista, por ser muy escépticos. Estaban muy convulsionados producto de la crisis moral, digamos, que España había sufrido, y eso lo daban a conocer en todos sus escritos, en todos sus poemas. Era notoria una rebeldía frente a lo que ellos vivían, un desaliento y un desánimo, y esto fue muy característico más que todo en la generación del 98. Antonio Machado es de los poetas más jóvenes de este grupo de escritores de la generación del 98, y se dice que sus poemas o sus temáticas tiene dos grandes ejes. ¿Cuáles son estos? Intimidad e historia. Se dice que están las emociones más personales del autor y las preocupaciones de una sociedad profundamente convulsionada. Así también son evidentes cosas cotidianas en su vida, cosas humildes, rutinarias, y la forma en la que ve el mundo. Este autor siempre se ha inspirado o se inspiró en el paisaje de Castilla o en el paisaje andaluz, y sus temas predominantes son la angustia por el paso del tiempo, la muerte, el anhelo de Dios, la soledad. Si usted se fija, son temas, digamos, un tanto negativos, no son temas optimistas, sino por el contrario, me hablan de una angustia, porque yo no sé qué va a pasar más adelante. Entonces, estos son los temas recurrentes del autor, porque él estaba interesado en un creciente malestar social y siempre va a mezclar o va a recrear sus vivencias personales con la realidad que él observa y con la que está en desacuerdo. Aquí tenemos dos imágenes del paisaje andaluz y del paisaje castellano, que son su fuente de inspiración principal, y también va a añadir los temas de nostalgia y de amor. En su libro de poemas, Campos de Castilla,
hace una fuerte crítica a la sociedad de su tiempo, pero también deja ver que él tiene una fe en que España va a ser renovada y que España va a volver a ser gloriosa, digamos, como lo fue en tiempos anteriores. Él tiene una profunda fe en la renovación de España. Tal vez han escuchado la canción de Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, o tal vez sea de la época de sus papás o sus abuelitos, pero es una canción muy célebre que habla justamente de eso, de las adversidades que vamos venciendo día a día y que cada quien va saliendo adelante, que yo no tengo que esperar a que las cosas vengan, sino que yo tengo que buscarlas y procurarme el bien. Esta canción, que es muy famosa, está inspirada en el proverbio o en el cantar 29 de Antonio Machado, y aquí le he colocado una pequeña muestra para que usted pueda ver el contenido del poema. La próxima semana nos dedicaremos al análisis y a la comprensión de un poema de Antonio Machado, donde trataremos de evidenciar o de identificar los temas que ya hemos dicho: la fe en la renovación de España, la inspiración en el paisaje andaluz y castellano, la angustia por el paso del tiempo y el anhelo de Dios. Eso lo haremos la próxima semana. Nos quedamos hasta aquí. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho y hasta la próxima.